Que el Señor les bendiga, iglesia. Amén. Amén. A mí me gusta que estén ahí como que están vivos, ¿no? Porque estamos vivos, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios estamos con vida, con salud, como decía el pastor. Y yo entiendo que tal vez ahí no hay mucha fuerza por cuestión del ayuno. Tal vez están ayunando, puedo entender eso. ¿Cuántos sabían que estamos en un día de ayuno hoy? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, hoy la palabra que voy a compartir, el título de la prédica, es una vida intencional. Intencional buscaba el significado en la Biblia, es perseguir, llamar, insistir, conquistar. Y me gustó mucho lo que significa, porque tiene mucho que ver con lo que voy a compartirles de parte del Señor en este día. Veamos primero Mateo 7:8. Dice así Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Vamos a orar ahí donde están. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, que nos llenes, que transformes, Señor, con tu palabra, que nos animes, que nos levantes. Aún, Señor, si hubieran cuerpos enfermos, que nos sanes, Señor, que el propósito de tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros, del más pequeño al más grande, Señor. Quita toda distracción, Señor. Toma toda carga, Señor. Tu palabra dice que nosotros tenemos que ayudar a los hermanos a llevar sus cargas, sobrellevar las cargas unos por otros. Dice, en esta hora, Señor, ayudamos a nuestros hermanos que están cargados, Dios bendito, a poner todas esas cargas delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Sabiendo, Dios amado, que en ti vamos a encontrar la respuesta, la provisión, el milagro que tal vez estamos esperando. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, te pido, Señor, que tú puedas trabajar en la mente y en el corazón de cada uno para que, Señor, esta palabra, Dios, tenga un efecto, Señor, positivo, un efecto maravilloso y sobre todo de poder. En el nombre de Jesús, unidos te decimos, Señor, amén, amén y amén. Y me ponía a pensar de cuántas veces nos hemos sentido cansados, y no hablo solamente de un cansancio físico, sino también en ciertas situaciones incómodas. Hemos podido estar tal vez en agonía y desesperación, frustración. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas? ¿Ninguno se ha sentido así? Dios mío. Ay, Señor, me voy a juntar más con ustedes. ¿Cuántos se han sentido alguna? ¿No están cansados? Yo ahora puedo decir, algunos están cansados. Algunos están con su mente en otro lado. Pido a Dios que los traiga aquí para que reciban palabra de vida, hermanos. ¿Cuántos han estado alguna vez cansados, preocupados, en agonía, desesperados? No saben lo que va a hacer y podemos decir, el deadline ya está cerca, ¿no? Para que hagan algo, un pago, una respuesta, aceptar un trabajo, cambiar un trabajo. Han estado tal vez en el punto final de una situación donde tal vez han dicho, ¿qué hago? Estoy sumamente presionada con la situación, esta agonía, ¿verdad? Muchas veces hemos estado, yo puedo decir muchas veces he estado en esa situación en diferentes etapas de mi vida, e incluso en momentos en los que nosotros nos sentimos culpables de que las cosas no salen bien. Y muchas veces nos sentimos culpables porque pensamos de que lo que estoy haciendo no es suficiente. Y entonces comienzo a sentir una insatisfacción. No. Las cosas deben ser así. Y estamos haciendo en la voluntad de Dios, pero desafortunadamente nos sentimos insatisfechos y pensamos no es suficiente. Siento que debo hacer más. ¿Será que el ser humano tiene que hacer algo más para que Dios le ame? Absolutamente nada. Porque Dios ya nos amó desde el principio. Amén. Entonces, nuestro trabajo es obedecer a su palabra, obedecer, porque al obedecer, hermanos, nosotros vamos a ser los primeros en ser bendecidos. Así que tener una vida intencional significa también actuar constantemente. No es solamente decir, quiero esto, quiero aquello, voy a alcanzar, voy a ser profesional, sino que tenemos que ponernos en acción para llegar a cumplir lo que estamos diciendo o lo que nos estamos proponiendo. Aún el ser mejor persona necesita de una acción y una acción diaria. Alguien me decía,
tenía una crucecita en el cuello y me decía, ¿y a ti te gustaría que te recuerden? ¿Por qué te pones cruz primero? ¿Y a ti te gustaría que te recuerden que si Jesús hubiera muerto en una silla de ruedas, te hubieras colgado en una silla de ruedas o una silla eléctrica, perdón? ¿Te hubieras colgado en una silla eléctrica? Y yo me puse a pensar, ese momento me sorprendió con ese comentario, esa pregunta. Yo me ponía a pensar y decía, ¿qué representa realmente para mí el ponerme una cruz? Sí representa que Jesús murió en la cruz, pero ¿saben qué? Inmediatamente sentí que la cruz que yo me puedo poner en una cadenita, en un collar, representa esa cruz a la cual yo tengo que crucificar mi carne todos los días. Ahora, no estoy diciendo regla, todos al siguiente domingo con cruces, no. Pero imagínense ustedes, la cruz por la cual nuestro Señor Jesucristo, mediante la cual entregó su vida por amor de nosotros, la llevamos en el corazón. De ahí es donde nosotros le hemos entregado nuestra vida a Él, y esa cruz, sabemos, somos conscientes de la labor que hizo nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros llevamos eso en el corazón. Una cruz no nos va física, un crucifijo físico no nos va a recordar eso. Amén. Entonces, yo me ponía a pensar y decía, hay mucha gente que todo lo lleva a la religiosidad. Para todo quieren encontrar una razón de ser, de justificar sus errores. Y muchas veces, hermanos, como hijos de Dios, nosotros queremos caer en ese juego. Queremos caer porque se nos es fácil, tal vez, justificar nuestros errores, justificar nuestra lentitud para hacer las cosas, justificar el que somos dejados para las cosas que realmente son importantes para nosotras, para todos nosotros. Así que una vida intencional también quiere decir actuar, y actuar constantemente. No puedo detenerme, necesito hacer las cosas ahora, no en un modo robot automático y tengo que hacer esto y programarme, no, sino con la conciencia. Porque cuando entramos en un modo automático, lamentablemente no valoramos lo que estamos haciendo. Puedo poner un despertador a las 4 de la mañana y decir, voy a orar todos los días. Pero si no le pongo amor a eso, si no le pongo pasión a lo que estoy haciendo, el efecto va a ser mínimo. Sí, estoy sacrificando mis sueños, sí, estoy poniendo despertador, pero cuando las cosas se hacen con pasión y por amor, hermanos, es que hasta el despertador va a ser innecesario, porque nos vamos a levantar a tener comunión con nuestro Padre. Entonces, una vida intencional es actuar constantemente. Aunque como resultado viene a veces un cansancio. ¿Este cuerpo se cansa, hermanos? Sí, yo estaba cabeceando. Después, al regresar del trabajo al mediodía, hoy me tocó salir un poco más tarde y venía yo cabeceando. Y alguien me decía, ¿has podido descansar? No, muy bien. Desde que nació el bebé, pues estamos siempre con el sueño retrasado. Y yo decía, wow, Señor, el cuerpo se cansa. ¿Y qué cabal es tu palabra? Vean ustedes lo que dice en Salmos 73, 26. Dice así, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Vamos a desfallecer, nos vamos a cansar, es normal. Dile al de tu lado, es normal que te canses. No es el fin del mundo, es normal que nos cansemos, tanto en lo físico como también en lo espiritual. No se canse de creer, no se canse de sentir en su corazón aquello que Dios ha puesto, la convicción que tiene respecto de cualquier resultado que está esperando. Entonces, el cansancio físico, el cuerpo, y el espiritual, ¿no? Que también el espíritu se cansa. Nos fortalece, Dios es el único que nos puede fortalecer, y es una herencia eterna, para siempre, dice ahí. Es una herencia eterna. ¿Qué quiere decir eterno? ¿Se acabará algún día? Nunca. Entonces, ¿podemos guardar eso en nuestro corazón? Esta parte de decir que la fortaleza de Dios es eterna, entonces no se va a agotar en mí. Si yo corro intencionalmente a la presencia de Dios, pero si lo hago en mis fuerzas, va a haber un desgaste.
De ahí vienen las ojeras, etcétera, todo lo que ya sabemos nosotros. Un cansancio físico. Conociendo esto, tenemos que albergar la seguridad y garantía de que así será, porque es palabra de Dios. No es palabra, no me lo inventé yo, está ahí en el Salmo 73, 26 lo que dice, que es Dios quien nos fortalece, ¿no? Cuando aún estamos desfalleciendo, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es Dios el que nos fortalece, hermanos. Vamos a ver Isaías 40, 29. Y vemos esta hermosa promesa también que dice, Él da esfuerzo ¿a quién? ¿Había alguno cansado aquí hoy día? Yo puedo levantar mi mano. Hermanos, Él nos está dando las fuerzas y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahora, parecía que está hablando de lo mismo, pero en realidad, para hacer cualquier cosa nosotros necesitamos de un esfuerzo, de una acción. Y eso es lo que también el Señor provee. Recuerden que en su palabra también dice que Él produce el querer y el hacer. Alguien decía, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no es cierto? Es un dicho secular. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando alguien no se propone y no quiere realmente hacer algo, no lo va a hacer, no va a haber quien le obligue. Muchas veces la necesidad, hermanos, nos obliga a trabajar. Porque muchos tal vez hemos estado en empleos que no son muy gratos para nosotros, que no nos gusta. No nos gusta lo que hacemos, pero ni modo, la necesidad, hay que pagar la renta, hay que cumplir con las responsabilidades. Pero vean que aún hasta eso el Señor es que produce en nosotros el querer y el hacer, y aún de amar las cosas que hacemos pensando y creyendo que lo hacemos como para el Señor. Ahora, viendo esto, me ponía a pensar, si nosotros agarramos esta seguridad, esta garantía dentro de nosotros, las cosas van a cambiar automáticamente, porque tenemos la promesa de Dios y esa promesa tiene que hacerse vida a través de nosotros. Si no, escrito solo en la palabra o en esa pantalla, no va a producir nada. Donde va a producir es viniendo a nuestra mente, cae a nuestro corazón y de la abundancia de nuestro corazón va a hablar la boca. Porque muchas veces nosotros tenemos queja, lamento, y estamos muchas veces descontentos con lo que Dios nos da, cuando en todo deberíamos ser agradecidos. En todo, pastora, sí, en todo. Pero ¿y los problemas? Sí, también, más de los problemas, porque quiere decir que hay algo bueno detrás de esa dificultad, que hay algo bueno, hay algo grande, que nos va a tocar superar una vez más, nos va a tocar tomar acción, superar cualquier dificultad para poder obtener así la promesa. Ahora, ¿cuánta gente intencional podemos decir que conocemos en la Biblia? Yo tengo solo 2 ejemplos, no porque no haya más, sino porque llamó mi atención. Uno de ellos era David. David era intencional en todo. Es que pensaba en Dios, en cómo complacer su corazón. De hecho, Dios dijo que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y mi pregunta es, ¿falló David? ¿Cuántas veces falló? Muchas. Y qué feo que falló David. Qué feo que falló David. Estaba estudiando la vida de David. Qué tragedia más grande que le trajeron las consecuencias de todos sus errores. Es que si uno aparta los errores que él ha cometido, su vida sería perfecta. Pero es que el ser humano, por naturaleza, tiende a inclinarse a cometer errores. Tiende a apresurarse, a precipitarse, a tomar decisiones que no le convienen y se equivocan. Y entonces toca el lamento de por vida. Hermanos, es tan delicado saber hacer sociedad con alguien. Si estoy a punto de comenzar una empresa, necesito saber cómo es el socio, conocer y decir, Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Voy a ser socio? No me estoy asociando con alguien que me va a hacer mal en lugar de bendecirme. Y a veces decimos, no, pero si es buena gente, me cae bien, además es el primo de la comadre y tantas cosas. Uno justifica, dice, sí, vamos a hacer el negocio. Y al final resulta que porque no tienen temor a Dios, no va bien las cosas.
Y luego dice, ¿por qué a mí? Y preguntamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué este que es malvado o malvada prospera y a mí me va mal? Es porque has decidido hacer tu camino, tomar tus decisiones sin contar con Dios. Vamos a ver, no has sido intencional al acercarte a Dios. Es más, no has tenido ni siquiera la intención de acercarte a Dios y preguntarle si esto va a funcionar o no. David había fallado, claro que sí, muchas veces hizo cosas muy feas que podemos enumerar, pero él sabía que Dios cumpliría su palabra aun cuando él había fallado. Conocía tan bien a Dios que dice, a pesar de esto que he hecho, a pesar de este pecado de fornicación, de haber mirado a la mujer ajena, de haber procreado hijos, bla, 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 a pesar de eso, yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Y lo hizo con esa seguridad, con esa garantía, porque él pasaba tiempo con el Señor. Sabía de su misericordia, sabía de su grandeza, de su poder. Entonces él sabía que Dios iba a cumplir a pesar de su error, que él no le iba a hacer estorbo. Su error no iba a ser estorbo para Dios cumplir con su palabra. Entonces, parte de nuestro cansancio viene de un sentimiento de culpa, como les decía hace un momento. David llega un momento a enfermarse de tal manera y era el pecado, hermanos, que lo enfermó. El sufrimiento de las consecuencias de lo que pasaba. Una mala decisión puede arrastrar generaciones. Y créanme que si ustedes estudian la vida de David, se van a dar cuenta que sus hijos hicieron cosas extremas también, de las cuales él lloraba en los últimos días. Él lloraba y lamentaba y decía, ¿cómo es posible que mis hijos estén en esta situación? Recuerden que cualquier cosa que nosotros... cualquier cosa que decidamos nosotros apresuradamente sin contar con Dios, las consecuencias, sean buenas o malas, si nosotros consultamos a Dios, van a ser obviamente buenas, pero las consecuencias las vamos a pagar igual. O sea, ¿qué nos conviene? ¿Conseguir, buscar, tener un resultado positivo o simplemente elegir por elegir y equivocarnos? Nos conviene consultar con Dios. Para lo más mínimo, tenemos que contar con Él. Amén. Entonces, cuando viene ese cansancio también, ese sentimiento de culpa, David se sentía así. David se sentía culpable porque sabía que era culpable de lo que había hecho, ¿no? Él había abierto puertas de las cuales el enemigo quiso destruir y tomar ventaja. También de no obedecer a Dios correctamente, sino a medias, lo que acarrea también insatisfacción. La obediencia a medias, hermanos, igual desobediencia. Acuérdense de esa ecuación. La obediencia a medias es igual desobediencia. Si no hacemos el total de lo que el Señor nos ha pedido, desafortunadamente estamos siendo desobedientes, y al desobediente, ¿qué le pasa? Le va mal. Ustedes pregunten a las mamás aquí, que cuando hemos dicho a nuestros hijos, no vayas, o alguien decía, no lleves el celular, y perdí el celular. No, sí lo voy a llevar, y lo pierden el celular. No vayas por allá, y van desobedientes y algo les pasa. Los que hemos sido hijos también sabemos que cuando hemos desobedecido, no nos ha ido muy bien. Y hemos tenido siempre algo que lamentar. Entonces, ¿acaso Dios no nos conoce? Él sabe las intenciones con las que estamos haciendo las cosas. Él sabe si nos estamos precipitando, Él nos conoce, somos transparentes para Él. Él sabe si la motivación que hemos tenido aún para venir hoy. Él sabe si me han obligado a venir aquí o he venido de corazón. O digo, sí me da tiempo todavía para llegar. Porque no tengo nada que hacer, tal vez. Espero que ninguno haya pensado así. Dios nos conoce y nos conoce muy bien. Vamos a ver en Mateo 26, 41. Él sabe de qué pie cojeamos. Él conoce perfectamente nuestras debilidades. 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí está. El espíritu a la verdad está dispuesto. Nuestro espíritu siempre quiere. Pero, ¿qué dice? La carne es débil. Dios lo sabe.
aunque les estaba recomendando a ellos, van a velar y orar. Yo voy a subir a la montaña, pero ustedes aquí apóyenme en oración, en otras palabras. ¿Qué pasó con ellos? Cuando regresó, los encontró dormidos. Dios sabe que tú y yo somos débiles. Él lo sabe. No tenemos que pretender una falsa fortaleza delante de Él. No tenemos que pretender ser, mira qué firme, mira que ahí aguanto. Porque luego estamos con amargura, decir, y yo aguanté aquello, y yo sufrí aquello otro. Estamos hablando con el Señor cuando en realidad necesitamos de sus fuerzas. Nuestra carne es débil, hermanos. Y si Dios lo ha escrito así en su palabra, nosotros no podemos contradecir aquello, sino reconocer esa debilidad para que el Señor se glorifique. Entonces, Él sabe, ¿por qué sabe que la carne es débil? Porque Él ha vivido en carne propia y ha podido pasar también. Obviamente Él no pecó en nada de lo que Él hizo y mientras estuvo aquí en la tierra, Él no pecó. Así que si te sientes decaído, débil, sin fuerzas, solo acércate a Él intencionalmente. Solo tienes que acercarte a Él y decirle, Señor, esta es mi debilidad. Señor, trato de no estar tanto en, ¿cómo se llama? En el teléfono, en el computador, en las redes sociales. Trato, pero ahí está que me gusta el chisme. Me gusta enterarme qué es lo que pasa en la farándula, porque eso también es chisme, hermanos. No crea que es solo entrar al perfil de alguien y averiguarle la vida. No, el hecho de querer averiguar de lo que pasa en la farándula también es chisme, ¿sí? Entonces a veces uno se pasa largo tiempo en el teléfono o en las redes comentando o tal vez intoxicándose, hermanos, porque todo lo que se expone ahí, no todo, vamos a decir, a veces nos entran cosas que nosotros no tenemos, digamos, el deseo de mirar, pero ahí está. Le aparecen a uno videos, ya sean cómicos o lo que sea. Nos pasa, porque hay momentos en los que uno está ocupando el teléfono para algo y de repente le llegan mensajes o los famosos TikTok, los videos cortos, etcétera. Y esas cosas, si no edifican, hermanos, está consumiendo nuestro tiempo, está consumiendo nuestra atención. Un estudio dice de que en este tiempo, la gente de este tiempo le cuesta mucho concentrarse. Y es verdad, porque da ansiedad. Si yo le puedo decir, a ver, deja el teléfono a un ladito, al poco rato le va a dar la vuelta para mirar si alguien le escribió y es como una enfermedad. Ya no se puede. Hay gente que obviamente, gloria a Dios, que pueden estar tranquilos sin su teléfono, pero se ve en la mayoría de las personas que caminan con el teléfono, están pasando la calle con el teléfono. Para los que conducimos es un riesgo, pues ahora ya tenemos que usar la bocina, cosa que antes no se hacía tanto en este país. Cuando yo recién llegué decía, wow, qué silencio, increíble. En mi país es ti, 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 por todo lado, las bocinas. Pero aquí no, qué increíble. Sin embargo, ahora el uso de las bocinas se ha incrementado también por causa de que la gente anda distraída. Y también ha creado la idea a los dueños de lo ajeno para quitarles de volada, ¿no? En las bicicletas, motocicletas, que también me ha tocado ver cómo les quitan el teléfono de la mano. Si nos damos cuenta, hermanos, el ser humano es fácil de distraer, pero así también nosotros, si nos educamos y nos corregimos a tiempo con la ayuda de Dios, vamos a poder ser atraídos por el Señor, ser atraídos por su presencia, porque fácilmente nos distraemos, pero si hacemos algo que nos va a beneficiar, créame que va a ser algo que nos va a cambiar la vida, va a cambiar nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar va a ser afectada, no solamente va a ser algo temporal, va a ser algo podemos decir a largo plazo. Ahora, si en algún momento te has sentido así decaído, débil y sin fuerzas, es solamente acercarnos a Dios, pero con la intención de que sí, quiero recibir tu ayuda, quiero ser guiado por ti. Porque si solo me acerco al Señor y le digo y no hago más nada, por ejemplo, si le digo ayúdame Señor y no leo la palabra, ¿de dónde va a venir mi ayuda? La Biblia dice,
Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La palabra de Dios nos da el conocimiento, y no solamente el conocimiento de Dios, sino de lo que Él es capaz de hacer. ¿De qué clase de Dios tenemos? Hay quienes tienen a un Dios guardado en el fondo de su memoria. Saben que hay un Dios que existe, saben que hay un Dios que hace milagros, pero no se sienten tal vez dignos de que Dios haga un milagro para ellos. Por lo tanto, dicen, no, Dios está ocupado para mí, Dios no atiende mis necesidades. Él está, créanme hermanos, Él está atento, ahí está delante de ustedes, atento al más mínimo clamor, pero a un clamor genuino, a un clamor que dice, de verdad quiero recibir tu ayuda, porque Él está dispuesto a darnos. Luego otra persona que llamó mi atención fue Rispa. Cuando leía esos versículos yo decía, ¿qué fue lo que hizo Rispa? No es tan fuerte, pero está en la Biblia, su nombre, Rispa. Se dice que había hambre 3 años en el pueblo de Israel y esa hambre, entonces David dice, estaba viendo sufrir a la gente, dice, no, yo tengo que preguntar a Dios, ¿qué es lo que está trayendo esta hambruna? ¿Por qué? Ustedes saben que no hay maldición sin causa. Entonces él dice, le voy a preguntar a Dios por qué hay esta hambruna y quiero sanar. Quiero hacer algo para que todo esto pase. Entonces el Señor con un trueno le hace saber que era juicio, porque Saúl, que ya estaba muerto, había matado a los gabaonitas que ellos tenían un pacto para no hacerlo, pero Saúl lo hizo. Tal vez porque era rey y se creía superior a todo, tomó una decisión sin consultar a Dios y su decisión llevó a la destrucción a toda una nación. Y lo más duro viene ahora, porque cuando dicen esto, entonces según la ley, el pacto que tenían ellos, que tenían que matar a 7 personas de la familia de Saúl. Saúl ya estaba muerto. Tenía la concubina, que era Rispa, tenía 2 hijos. Y entonces buscan a 5 nietos más de Saúl. Y a 7 los cuelgan ahí de forma en un monte para que todos lo vean. Rispa, obviamente, imagínense el dolor que tiene de perder a sus 2 hijos y a los 5 parientes, que eran los nietos de Saúl. Ella lo que hace y se propone algo. Y agarra telas, agarra palos, piedras y los amontona. Y comienza porque llega un momento en que el cuerpo de los cadáveres, vamos a decir, se pone tieso, después se hincha y después viene la etapa de putrefacción. Y todo eso, venían las aves, venían las fieras en la noche a querer comerse los cuerpos. Y ustedes saben que cuando hay un muerto, ¿cómo se llama? Los buitres están dando vueltas, ¿no? Y eso era así, y ella los espantaba. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que pueden aguantar haciendo eso? Yo estuve desvelada martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, 5 días. Y estaba con sueño todo el tiempo. ¿Saben cuánto tiempo resistió Rispa protegiendo de las bestias y de las aves? 5 a 6 meses. Esos cuerpos ya estaban secos directamente. Entonces yo decía, pero ¿cuál ha sido el propósito? ¿Por qué se ha determinado tanto esta mujer a hacer esto para proteger a sus hijos? Y algo que me llamó muchísimo la atención era la dignidad. Porque cualquier persona que era devorada por una fiera, no era digno de ser enterrado. Entonces, ella lo que estaba buscando era dignidad para su familia. Luego el rey David se entera y dice, qué persistente esta mujer. La gente la miraba. Había gente que tal vez le llevaba algún alimento porque ella abandonó su comodidad, abandonó su sueño. ¿Cuántos meses? 6 meses, 5 o 6 meses. Como fuera, es un tiempo largo, extenso. ¿De dónde sacaba las fuerzas para batallar y botar a los bestias en la noche y en el día? Y conseguía palos y ella lo único que se había hecho es como una pequeña tiendita de las ramas que era suficiente para que ella pueda descansar en los momentos que ella sentía.
Pero hermanos, una de las cosas que me llamó la atención es el de darles dignidad a gente que ya ni se lo va a agradecer porque ya no lo mira. Yo decía, ¿por qué el Señor, esta mujer, se ha empecinado en devolverles, en darles la dignidad hasta para enterrarlos? ¿Y saben qué me dijo el Señor? La dignidad viene de mí. La dignidad viene de mí. Él es digno. Entonces, al ser a su imagen y semejanza, todos tenemos que ser dignos también. Amén. Y lo otro es que después de eso, David se entera y dice, pero esta mujer, qué agallas, qué fuerte. Le dolía mucho a David y decía, qué duro es como rey tener que permitir esto, porque es una ley humana y como rey él tenía que sujetarse a esa ley. Qué duro es sujetarse a la ley humana cuando uno puede apelar a la misericordia de Dios. Y saben que David se puso a pensar así y meditó. Y al final ordena para que bajen los cuerpos y sean enterrados. Rispa se salió con la suya, lo logró. ¿Quién se lo agradeció? Los otros ya estaban muertos. Pero ella supo hacer hasta el final algo que se había propuesto. ¿Qué beneficio le daba? ¿No es cierto? La dignidad para sus familiares. Pero para ella personalmente, ninguno. Hermanos, si nos damos cuenta que como el Señor obra en nuestras vidas, Él ha dado su vida, Él ha dado a su Hijo por amor de nosotros, para devolvernos esa dignidad, para devolvernos y decir, sí son dignos de mi amor, sí son dignos de mis promesas, sí son dignos de mi confianza, sí sé que si ellos se acercan intencionalmente a mí, van a poder alcanzar mucho más de lo que ellos se imaginan, refiriéndose de nosotros, hermanos. Dios sabe que nosotros con su ayuda lo vamos a conseguir. Ya tiene la historia hecha Él. Solo tú y yo necesitamos creer y necesitamos activar y llevar realmente, ser intencionales en todo lo que hacemos. No hacer las cosas por hacer. Entonces, eso le devolvió la honra a estos 2 hijos y a los 5 nietos. Y David sirvió, esta otra parte sirvió para que David pensara y diga, porque había vivido también cosas con sus hijos, yo necesito gobernar con mayor sabiduría. Yo necesito que se aplique más la misericordia, que una regla no puede desbaratar de 1 a 7 vidas. ¿Que era justo? Era justo, porque era un compromiso que ellos habían firmado. Tenían que cumplir, tenían honor. Y por ese honor es que tuvieron que entregar la vida de los descendientes de Saúl. David se puso a meditar de decir, mejor voy a gobernar con más gracia, con más misericordia, así como Dios es. También sirvió para eso la obra y el trabajo que hizo Rispa al espantar esas bestias y esas aves y que no se comieran los cuerpos de su familia. Entonces, algo que gracias a su perseverancia y amor. El amor es un motor tremendo que nos va a ayudar a hacer y alcanzar cosas que tal vez ni siquiera nosotros nos hemos imaginado. Ver a Nicole en el momento del parto, verla, ella decía, yo ya quiero ver a mi bebé. Entonces, lo que le decían, ella hacía, muy valiente. Yo me quedé sorprendida de verla, dije, cuánta fuerza, cuánta determinación al momento de decir, sí, quiero hacerlo así. Y ella sufrió bastante, hermano. Ustedes saben cuántos días hemos estado yendo y viniendo del hospital. El amor de una madre, ella lo ha experimentado. Y cuando le ponen al bebé en brazos, dice, sí, y yo te decía esto, le dice Pablo. Y yo te dije esto, le dice. Sí, me dijiste, no me acuerdo. Y luego vino la otra enfermera. ¿Cuál? No me acuerdo. ¿Y cuán cierta es la palabra cuando dice que una madre como dolores de parto, solo las mamás sabemos eso, que los dolores son tremendos,
Pero dice que cuando tenemos al bebé en brazos se nos olvida todo, y es cierto, porque ella se olvidó hasta quién le dijo qué y si vino a la enfermera o no. Ella estaba con su bebé feliz y contenta. Entonces, hermanos, cuando uno se propone por amor hacer las cosas, se logra, se alcanza. Necesitamos ser entonces intencionales aún cuando amamos, ser perseverantes en todo lo que tenemos delante. Rispa fue entonces intencional hasta conseguir la honra para los suyos. No se rindió ni de día ni de noche. Abandonó todo por esos meses que estuvo ahí. Su casa, su comodidad, un toilet, una ducha, qué sé yo, el cambiarse de ropa, todo eso lo abandonó. Abandonó por este deseo. Entonces, y como decía, al dormir. ¿Y cuántos de nosotros a veces no queremos sacrificar, amados, ni siquiera media hora antes de nuestro sueño? Alguien dice, yo me levanto a las 7, ¿qué tal si te levantas 6:30 y le dedicas media hora a Dios así, sin agarrar el teléfono? O mejor 1 hora si quieres, y le dedicas un tiempo a Él, porque te va a beneficiar a ti, te va a ayudar a conectarte, a alinearte con el Señor y a decir, esto es lo que voy a hacer hoy. A este lugar el Señor me está llevando. Y no tomar nuestras propias decisiones, porque hermanos, desde el momento en que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón y le hemos reconocido a Él como nuestro Señor y Salvador, hemos aceptado su señorío. Por lo tanto, deberíamos hacer su voluntad. Porque le decimos Señor, Él dice, ¿no? Me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Hacen lo que ustedes creen que les conviene y fracasan. Y eso es verdad. Si hemos aceptado el señorío de Dios, tenemos que acostumbrarnos a hacer su palabra, a accionar su palabra. Nosotros entonces tenemos que estar dispuestos a amar y seguir el ejemplo de Rispa, seguir el ejemplo de David, en haber sido intencionales. Las dos personas que, vamos a decir, en este tiempo han marcado bastante mi vida por todo lo que ha acontecido en ellos. No podemos decir, si es que no sufrieron, es que no les pasó lo que a mí, es que tenían papeles, es que tenían trabajo, es que hablaban inglés, es que... No, hermanos, son excusas. Ellos pasaron pruebas tremendas. De hecho, estaban 3 años ya en hambruna, imagínense cuál grande era su necesidad. Pero tenían que resolver esa maldición. Como decía hace un momento, quería decirles que la Biblia dice que no hay maldición sin causa. Cuando algo está sucediendo mal, David sabía que era por algo, como consecuencia de algo que habían hecho, y necesitaba poner a cuentas todo eso. Así que David y Rispa, para mí, un gran ejemplo en este tiempo. Amén. Ahora, tenemos que aprender también a ser esforzados. Aprender a dejar las cosas, nuestra comodidad. Es que no lo vamos a hacer por siempre. Vamos a aprender a dejar la comodidad como quien se va crucificando. Me refiero en la carne, me refiero al pecado. Y cuando ya tú ves a ver el producto al final, te vas a dar cuenta cuánto has madurado y cuánto has crecido. El renunciar a las cosas materiales nos va a ayudar, el renunciar a la comodidad nos va a llevar a grandes cosas que tal vez nunca hemos pensado alcanzar. Amén. Vamos a ver lo que dice en Mateo 11:28. Y si David puedes pasar, por favor. Mateo 11:28 dice, hermanos, venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es que aún el descanso nos los promete Dios. Pero ¿saben qué? A veces nos botamos al sofá y decimos, voy a descansar. Pensamos que eso es suficiente. El verdadero descanso, hermanos, trae paz al alma. Y las fuerzas nunca se agotan. Porque el verdadero descanso que Dios nos da es como un renuevo constante. Imagínense que uno de 80 se sienta como uno de 20. Así hace Dios. Ese tipo de descanso nos da. Entonces, hagamos las cosas con la intención de conseguirlas. Porque si nos desanimamos en el camino, nunca vamos a alcanzar algo. No se desanimen.
No se desanimen de cualquier cosa que hayan estado pasando. Tal vez ya me cansé de pedir, ya me cansé de rogar, ya me cansé de esto. Sé intencional. Sé intencional, acércate al Señor y dile, sí acepto tu ayuda, sí acepto tu bendición y voy a accionar por aquello. Quiero hacerlo. Algunas veces me he sentido también cansada y decir, ya no puedo, siento que ya no puedo, que las fuerzas no me dan. Sin embargo, cuando digo, Señor, ayúdame, inmediatamente es como si fuera otra persona. Las fuerzas se renuevan y el tiempo me alcanza y las cosas se resuelven. No digo que la vida va a ser fácil, hermanos, porque la vida no lo es. Pero sí voy a asegurarles y garantizarles grandes victorias cuando uno vive en constante obediencia y activación de la palabra en nuestras vidas. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3 cosas. Dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía. No podemos retroceder. Hemos iniciado un camino, tenemos que continuar. No nos podemos dar por vencidos. Jesús no lo hizo. Tenemos el mejor ejemplo en Él. No nos ha dado en tiempo pasado. Quiere decir que ya estas 3 cosas están en nosotros y hay que activarlas. El poder. Quiero que levanten su mano los que tienen el poder de Dios. Amén. Todos deberíamos levantar las manos. El amor. Amén. Todos levantamos las manos. Él es el amor. Amén. Y el dominio propio, ¿le puedo decir algo? Lo tenemos, pero lo estamos trabajando. Así como esos letreritos que dice, está en construcción. Todavía no nos dominamos, hermanos. Todavía nos dejamos vencer con algunas cosas. Todavía nos dejamos caer en la tentación. Todavía pecamos. Todavía de vez en cuando decimos, por allá no, ya sé que por allá no, pero a ver, hace rato que no voy por allá, me voy por allá. Y nos dejamos caer a veces. Y el enemigo viene y te hace sentir culpable. ¿Y lo eres? Sí. Pero dice la palabra de Dios que no hay condenación para los que viven en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a Él, correr a Él. Entonces, tenemos ese poder, ese espíritu de poder, ese espíritu de amor y el dominio propio que nos va a ayudar a conquistarnos a nosotros mismos. Dice que el que se conquista a sí mismo puede conquistar el mundo. Imagínense ustedes cuán poderoso es conquistarse a uno mismo. Si tal vez a este momento tú dices, yo he caído y he caído muy feo. Tal vez a la par de David. He caído, vamos a decir, no en lo sexual, he caído en otras cosas. He caído en la incredulidad, he hecho cosas que no debo, he dicho cosas que no debía, he fallado, he cometido pecado. Yo quiero decirte que Dios te perdona si te acercas a Él intencionalmente. Intencionalmente a decirle, Señor, ya no quiero ser así, de verdad que no quiero ser así. Pablo decía que esto que no quiero hacer, vengo y lo hago. Pobre de mí, pobre de mí. Quiero dejar de hacer esto, pero no puedo. Es que en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Tiene que ser en el Señor. No es correcto, hermanos, tal vez algo que se hubiera solucionado en 3 días, un día, de que los pueblos hablen de decir, mira, ya fue injusto, ya cumplimos, ya murieron, entiérralos, denle dignidad, denle honra a esos cadáveres. En un día, en 2 días, 3 días, tuvieron que pasar 5 meses para tocarse el corazón. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que entendamos, iglesia, de que tenemos que acercarnos a Dios queriendo y creyendo? No solamente decir, yo quiero tal cosa. Dios, provéeme. Dios, yo quiero viajar a tal lugar. Yo quiero este empleo. Yo quiero hablar inglés. Y como por arte de magia vamos a hablar inglés.
Tengo que comenzar a leer, tengo que comenzar a estudiar, tengo que comenzar a trabajar en aquello que estoy pidiendo. Y Dios nos va a dar la guía. Dios va a concedernos las habilidades, hermanos. Yo los veo a ustedes llenos de habilidades. Yo puedo ver en ustedes, hermanos, así tal vez como Dios les mira, porque he aprendido a mirar con sus ojos. Me costaba, pero el hecho de pararse frente a un espejo y ver una inútil, dices, no. Y dices, pero ¿cómo? Inútil. Espera, ¿eres la imagen y semejanza de Dios? Y analizamos todo lo que sabemos hacer. Somos diversos, hermanos. Hay muchas cosas, hay muchas habilidades que Dios nos ha dado, pero que tal vez no hemos encontrado el momento adecuado para poner en práctica. En este día, hoy el Señor te dice, ¿has pecado? ¿Has fallado? ¿Te has ensuciado? ¿Te has embarrado? Estoy dispuesto a perdonarte si vienes a pedir perdón. Salmo 37, 23, 24 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios sostiene tu mano. Si has caído, Dios sostiene tu mano. Si te has equivocado, Dios sostiene tu mano, y Él te quiere levantar. Él quiere que experimentes mucho más allá de lo que el mundo te ofrece. El mundo nos ofrece cosas superficiales, vanas. La verdadera dicha y la felicidad y la paz no se obtienen de nada material, sino todo lo contrario, de lo espiritual, de buscar la presencia de Dios. Pero voy a buscarla queriendo encontrarla. No decir, sí, pasé por ahí. Deja que Él ordene tus pasos y no te descalifiques. Deja que Él te levante. Nahum 1:7. Jehová es bueno. Diga conmigo, Jehová es bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Él nos conoce, amados. No somos desconocidos. Él no dice como a veces uno, ay, ¿de dónde yo conozco a esta persona? No, Él sabe quiénes somos. Tiene la memoria perfecta. Él sabe quiénes somos. Y Él sabe en qué momentos confiamos. Él sabe cuando a veces nos acobardamos y nos dice, no te he dado un espíritu de cobardía. Te he dado un espíritu de valentía. Puedes dominarte. Está todo servido delante de nosotros, amada iglesia. Así que, si no te sientes suficiente para continuar, veamos en 2 Corintios 12, 9 al 10. El Señor te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. En el mundo nos enseñan, no tienes que decir que eres débil. No, nunca hay que reconocer que eres débil. Tienes que ser fuerte. Y a los hombres que le dicen, los hombres no lloran, macho, no lloren. Y esa es la más grande mentira, hermanos. Qué hermoso es ver a un hombre en la presencia del Señor gimiendo, llorando. Hermanos, no hay cosa más hermosa. ¿Saben? Una cosa que yo puedo admirar de un varón es eso. Cómo se derrama en la presencia de Dios sin importar nada. Pierde la compostura. Porque es más importante la presencia de Dios que otra cosa. Entonces, bástate mi gracia. Señor, no soy suficiente. Señor, no me siento capaz. Señor, bástate mi gracia. La gracia abre puertas para lugares y cosas que nosotros tal vez no nos hemos visto capaces de hacer. Y para terminar, esto que nuestra hermana compartía, Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado.
Seamos intencionales al correr a Él para que seamos levantados. Iglesia, ponte de pie. Es un día de ayuno. Y como les dije a los músicos, a la alabanza, no voy a preguntar quién ha ayunado, levante la mano, no. ¿Saben qué me he propuesto? Me he propuesto que mientras Dios me hace fuerte, los que están ayunando, vamos a ayunar por ustedes, por los que todavía no pueden. Para que de aquí a un tiempo tal vez digan, mire pastora, yo ayuné hasta el mediodía, gloria a Dios. Y la siguiente vez sea, pastora, estoy en ayuno. El ayuno nos ayuda, nos bendice, es un arma que Dios nos ha dado. Estamos poniendo armas de nuestro arsenal con cada ayuno, con cada oración. Estamos equipándonos. Dios nos protege y nos rodea. Tenemos que aprender a usar esas armas. Y este ayuno es especial porque yo sé que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Y Dios me hacía entender la necesidad que cada uno puede tener. A veces nos juzgamos. A veces nos juzgan duramente los de afuera. A veces decimos, no, es que no me entiende porque no ha pasado por esto. No, es que ¿qué va a saber? Nos sentimos incomprendidos. Pero hoy el Señor te dice, iglesia, yo sé por lo que estás pasando. Yo conozco tu debilidad y me quiero glorificar hoy. ¿Cuál va a ser tu respuesta, iglesia? Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, te entrego esta mi debilidad. Te entrego, Señor. Hay gente que tal vez no puede ayunar porque le gusta la comida. No, 1 hora, 2, 3, 4 horas. No puede esperar. Dile, Señor, no puedo, tengo esta debilidad. Señor, cuando quiero orar me viene un cansancio, un sueño. Ayúdame, Señor. Ahí donde estás, dile, confiésale esa debilidad para que Él se glorifique. Recuerda ser intencional. Recuerda tener esa vida intencional de decir, lo voy a lograr, lo quiero lograr, voy a alcanzar.